Laura, ¿tú te has sentido, me imagino, abandonada tanto por la Sí, justicia como por las sí, instituciones? sí, abandonada por todo, porque Mm. que me digan que no hay cadáver y no pueden hacer nada cuando ellos saben que lo han vendido o lo han dado, porque tienen todo allí. Qué horror, A ver, qué y horror. nadie me ayude a encontrar a mi hijo, pues oye, yo no lo veo bien. No, es que no está bien para nada, Laura. Por eso mismo también es cierto que con estos bancos de ADN y estas Bueno, las cuestiones que se pueden, las asociaciones. asociaciones, las movilizaciones que se pueden hacer, pues hombre, desde luego desde los medios lo único que podemos hacer es volverlo a poner sobre la mesa para que pues toda la gente que pueda sentirse interpelada, habrá también, o sea, habrá niños o sujetos o gente ya adulta que Que diga, oye, tenga hay cosas que sospechas. no me encajan, o sea, hay Ujú. mucha gente, o sea, hay varias personas que a lo mejor han dicho, oye, yo no tengo fotos de mi infancia o tengo unas fotos que ha sido en un momento de tal, o bueno, pues no lo sé, alguna fórmula habrá. Pero desde luego, si no hay un amparo por parte de las instituciones, desde luego lo que hay que hacer es reclamar una norma Ujú. que pueda dar solución a vuestros casos y, por otro lado, bueno, pues de forma colectiva preguntarnos qué ha ¿Qué ha ocurrido. pasado? Carmen, es terrorífico escucharlo en primera persona del testimonio de lo que nos está contando Laura. Es un caso perfil, digamos, es algo típico en tu experiencia. Sí, es bastante típico. O sea, en muy pocos casos llegan a exhumaciones, muy pocos casos interviene un juez, pero al final se archivan pues porque no hay cuerpo, no pueden demostrar si está vivo o está muerto. Pero por eso es importante que estos casos que no están solucionados sean considerados como casos de desaparición forzosa. ¿Por qué es importante? Claro. Por lo que comentabais al principio, que hay indicios suficientes como para pensar que esto es así. O sea, ha desaparecido una persona, ha habido connivencia por parte del Estado a través de diferentes instituciones, ya sean médicas, administrativas o demás, pero también hay una negativa a darlo. El hecho de que este tipo de delitos no sea considerado como un delito puntual de una detención ilegal de un bebé que puede prescribir al cabo de un tiempo, que por esto se cierran casi todos los casos, ¿no? El hecho de que sea considerado una desaparición forzada implica que el Estado tiene la obligación de responder y de encontrar una respuesta a estos casos. Da igual que haya sido un bebé robado o haya sido una adopción. Las adopciones, las personas que han sido adoptadas y están buscando a sus familiares, están buscándolos porque a lo largo de su trayectoria, cuando les han contado que son adoptados, han ido a buscar la documentación y se han encontrado que su documentación aparecen como hijos legítimos de sus padres adoptivos. Entonces, ahí hay irregularidades que alguien tiene que responder. Y da igual que haya habido robo o no. El Estado, hasta que no dé una respuesta de qué ha pasado con los hijos, qué ha pasado con las madres, no puede parar. Y no puede parar una vez, o sea, la desaparición forzada no prescribe como delito hasta que la persona no es renueva, no me sale ahora la palabra, pero es como asume su identidad, su nueva identidad y puede unir lazos familiares. Hasta que eso no pasa, No prescribe. no prescribe. Pues esperemos que la justicia vaya en esa dirección, Laura, Pues sí. considerar un caso como el tuyo, el de desaparición forzada. Te agradecemos una vez más que nos hayas atendido, que hayas sido tan transparente, tan cercana. Sabemos que es terrible revivir lo que te pasó y te mandamos un abrazo enorme desde aquí. Un abrazo Gracias a enorme. vosotros. Millones de gracias, Laura, de corazón. Y gracias a vosotros también por darme voz. Gracias, Laura. Por si un caso lo puedo encontrar por algún sitio. Vale. Ojalá, ojalá. Nació el 3 de julio del 1980. 3 de julio de 1980. Laura, pues nos quedamos con esto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos Gracias. un abrazo enorme y todo el cariño del mundo también. Vale, gracias.
Ha hablado Laura de estos bancos de ADN. ¿Nos puedes explicar un poco mejor, Carmen, en qué o sea, cómo es el trabajo de las asociaciones como ABA, la asociación de la que ha hablado Laura? Porque claro, aquí tiene que haber un trabajo muy masivo, porque ha habido casos que incluso han traspasado fronteras, ¿no?, internacionales. Bueno, básicamente las organizaciones son organizaciones de afectados y de afectadas por este tipo de delitos. Entonces ellos van recabando información y bueno, como nos ha explicado Laura, eres tú quien tiene que demostrar todo esto, ¿no? Es muy difícil conseguir la documentación. Hay veces que los juzgados la consiguen cuando se llega a judicializar un proceso, pero son las propias asociaciones las que están de alguna manera potenciando este tipo de recursos. Lo ideal no, lo que tiene que ser es que el Estado, asuma este tipo de búsquedas. Sea ellos quien centralice mecanismos pues para acompañar a todas estas familias en las búsquedas, para dar esas respuestas que estábamos comentando antes, y que sean ellos los que establezcan pues bancos de ADN centralizados donde se pueda contrastar bien la información, porque hasta ahora pues se van moviendo por bancos que más o menos privados, no todo el mundo coteja la misma información. Pues para que cuadre un ADN tiene que estar el ADN de la madre y tiene que estar el ADN de los hijos, y no siempre, al ser privados, eso coincide. Claro. Entonces, bueno, por eso está ese proyecto de ley que como comentabas, en febrero se bloqueó el proceso. Bueno, no es que se bloqueara exactamente. Para que os hagáis una idea, el proyecto de ley se presenta a finales de la legislatura de 2019, está terminando la legislatura, es el último proyecto de ley que entra. Entra con la idea de que en la siguiente se retome el caso. En septiembre del 2020 se abre periodo de enmiendas, donde los diferentes partidos políticos tienen que presentar enmiendas. Se ha cerrado en febrero de 2023, 3 años de presentación de enmiendas. Estamos a punto de terminar la legislatura. Lo que no pase de aquí a julio no va a dar tiempo, por mucho que las elecciones sean a finales de año. Entonces, ahora mismo sí que hay enmiendas de diferentes grupos políticos y sin duda es un tema de voluntad política de que esto se investigue, que se creen recursos coordinados a nivel estatal, porque ahora mismo hay algunas comunidades autónomas que sí tienen en marcha recursos pues para ayudar a las familias, acompañarlas tanto en la búsqueda como apoyarlas psicológicamente, ¿no? Porque es un proceso muy difícil, que provoca muchísimo dolor y que, por ejemplo, para organismos de Naciones Unidas, esta pregunta sin respuesta a lo largo de décadas lo consideran como tortura y malos tratos por parte del Estado. Hombre, claro, viendo cómo ha tratado las administraciones en un caso como el de Laura y escuchándola, es que no te cabe ninguna duda a nivel humano, claro. Totalmente. Entonces hay comunidades que sí que han hecho cosas, pero que el riesgo que se corre es que al final es información muy puntual en lugares muy concretos que no soluciona las dimensiones de este problema. Y que, insisto, que más allá de que se hayan producido robos reales o no, hay tanta falta de información, hay tanta información falsa, que es que alguien tiene que responder ante esto y sobre todo dar una respuesta clara a las personas que están buscando, tanto a sus hijos como a sus madres, pues para que sepan qué es lo que ha pasado, ¿no? Es necesario poner en marcha, que arranque esta ley, que haya un compromiso político de que esta ley tiene que salir adelante, que garantice eso, que va a haber un servicio centralizado que va a apoyar a la gente, que va a tomarse medidas legales pues para que las investigaciones sigan adelante, que no prescriban. Mientras no hay información es una desaparición forzada, y España ha ratificado una serie de convenios internacionales que la obligan a hacer esa investigación, con independencia de quién esté en el gobierno, que ahora no se
que no estén pasando este tipo de cosas. Y luego, por supuesto, desde Fiscalía, que tiene que impulsar las investigaciones, o desde las judicaturas, o sea, se tiene que apostar a que cuando al final no hay un cuerpo, se investigue, o sea, y seguir investigando para ver qué ha pasado con este caso, que está lleno de irregularidades, que como en el caso de Laura, o sea, hay varios partes médicos con causas diferentes de la muerte que ella desconocía porque no les habían informado en ningún momento, y eso no puede quedarse sin respuesta. Alguien tiene que responder por qué cosas ha pasado, y para eso sería bueno pues que haya un compromiso político de verdad y que arranque por lo menos en lo que queda de legislatura esa ley y que se pueda poner en marcha y que luego haya recursos para hacerlo.